Martin Kruczak, nuevas tendencias en el manejo de pacientes con hepatitis C. El doctor Martin Kruczak originalmente es de Eslovaquia. Actualmente trabaja como profesor asistente de medicina dentro de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Colorado en la Escuela de Medicina. Él está certificado en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas y adicciones. El trabajo del doctor Martin ha estado enfocado en las infecciones asociadas con el abuso de sustancias, enfermedades como VIH, hepatitis virales, también enfermedades diseminadas en el torrente sanguíneo, y ha estado activamente investigando y abarcando la problemática de las sustancias y el abuso de sustancias y las enfermedades o infecciones asociadas a las mismas. Desde una problemática multidimensional, desde la sindemia multidimensional, y aquí el doctor Martin ha hecho muchísimos trabajos en este campo. El doctor también ha trabajado, el doctor Martin Kruczak ha trabajado en la solución de muchas de las problemáticas utilizando la telemedicina para el proceso de los desórdenes y el abuso de sustancias y enfermedades crónicas virales. El doctor Martin, ha tenido gran notoriedad en este tema, y hoy vamos a escucharlo con su presentación, donde vamos a hablar de las nuevas tendencias en el manejo de los pacientes con hepatitis C. Doctor Martin, es suyo el auditorio. Bienvenido. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos por haberme invitado al 15º Congreso Colombiano sobre Enfermedades Infecciosas. Es un honor para mí presentar algunas consideraciones con relación al uso de la hepatitis C y su manejo. Para la OMS, la hepatitis C actualmente está presente en casi 58 millones de personas de manera crónica, con casi 1.5 millones de infecciones nuevas cada año. En el 2019, aproximadamente 290,000 personas fallecieron por complicaciones de la hepatitis B, tales como la cirrosis o el carcinoma hepatocelular, que es una de las complicaciones. La hepatitis C en los países de ingresos bajos y medios estaba generado más que todo por la transmisión iatrogénica, como puede ser una seguridad para las inyecciones subóptima, y también la administración de productos que no tenía muy buena calidad. Sin embargo, en los países desarrollados es por mayor exposiciones y comportamientos en poblaciones específicas, como el uso de inyecciones por drogas o también ciertas prácticas sexuales, ¿no? Así como también hasta cierto mundo tatuajes que pueden y comportamientos riesgosos. Con relación a la prevalencia de la hepatitis C a nivel mundial, aquí podemos ver una tabla muy sencilla, pero dado que esto es un congreso colombiano, me quiero enfocar más que todo en Latinoamérica, donde a lo largo de Latinoamérica la prevalencia es de 1.5%, con una viremia activa entre el 70 y el 80%, lo cual quiere decir que el resto de los pacientes pueden haber eliminado la infección de manera espontánea, o puede haber sido curada a través de medicamentos. El punto interesante que yo pude encontrar es que Gómez Aldana y sus colegas, de hecho, representaron la experiencia colombiana con el manejo de la hepatitis C, y hubo un cambio importante que se dio en el 2017, donde se estableció un proceso en el cual incluía la compra centralizada de medicinas de hepatitis C a través de la Organización Panamericana de la Salud, y a través de este proceso cada paciente está incluido en un programa de enfermedades de alto costo, el cual está manejado por un consorcio de aseguradores de salud públicos y privados, pero está controlado por el Ministerio de Salud. Un sistema después verifica la distribución y suministro de los medicamentos, y también el seguimiento de las guías de cualquier paciente tratado.
Bueno, como podemos ver con los colegas, después reportaron lo que es lo que es el desempeño temprano de esta política de compras centralizadas y mostró un estudio muy interesante haciendo un seguimiento de tratados entre octubre de 2017 y octubre de 2018. Y bueno, vemos que 1,069 pacientes fueron tratados en ese entonces. En el momento de la evaluación, el 53% de ellos habían completado el tratamiento y de esos 96% fueron curados con con los nuevos antivirales de antihepatitis C. La parte más importante fue que dado que tan costosos eran estos medicamentos, ¿no? Al salir, la política de compra centralizada bajó el precio de estos medicamentos en un 90%, es decir, que en este corte particular podemos ver que de 100 millones de dólares americanos bajó a 8.4 millones de dólares americanos. Bueno, entonces, como hemos visto lo que es la morbilidad y la mortalidad de la hepatitis C, vemos que con la hepatitis C aguda los síntomas pueden incluir una enfermedad viral como pueden ser fiebre, fatiga, puede ser dolores musculares o articulares y también puede haber una sintomatología gastrointestinal que incluye enfermedad hepática, que incluye ictericia y también orina cercana, heces de color arcilla, náuseas y vómitos. Más importante aún, en la hepatitis, los pacientes con hepatitis C crónica, nosotros generalmente vemos que no hay síntomas. Y es así, algunos de ellos pueden ser solamente fatiga, una fatiga crónica, algún dolor articular, dolor muscular y eventualmente en esos pacientes desafortunados los síntomas que pueden ser consistentes con una enfermedad hepática avanzada, ¿no? Se pueden desarrollar. Bueno, ¿y qué pasa con la hepatitis C en términos de su progresión? Podemos ver como después de una exposición, el RNA viral de la hepatitis C se pudo detectar a las 2 o 3 semanas. Vemos que los anticuerpos de entre 4 a 10 semanas. Más del 97% de los pacientes van a ser positivos con los anticuerpos a los 6 meses. De esos que se infectan, del 97% se van a infectar de manera crónica, es decir, que el 25% restante va a eliminar la infección de manera espontánea. De aquellos que permanecen con infección crónica, del 60 al 70% van a tener una enfermedad hepática progresiva, del 5 al 20% van a desarrollar cirrosis durante el curso de los próximos 20 o 30 años y después del 5% van a fallecer por la enfermedad hepática avanzada. Con relación a las pruebas, bueno, ahora se recomienda mucho más para los receptores y para los donantes de productos de sanguíneos, para los recipientes y donantes de órganos para trasplantes, pacientes con hemodiálisis, pacientes con exposición conocida a la hepatitis C como personal de salud o parejas que han tenido parejas con hepatitis B, también los niños que nacen con madres positivas, pacientes con VIH y con el virus de hepatitis B y bueno, y también tenemos los usuarios de inyecciones los cuales se infectan de manera muy común, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hay un estudio que demuestra que casi la mitad de estos pacientes han sido infectados con hepatitis C, lo cual no es raro. Por tanto, estos pacientes en particular necesitan ser evaluados. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es que nosotros evaluamos a estos pacientes con anticuerpos de hepatitis C y si el anticuerpo es positivo, el paciente debe ser evaluado para el RNA de hepatitis C. Si el RNA de hepatitis C se detecta, el paciente tiene que ser llevado a atención para tener mayores consideraciones de tratamiento. Esto es una diapositiva bastante compleja, pero bueno, el mensaje es sencillo. Vemos que el problema que se presentó en un póster, en un congreso de hígado en Europa en el 2019, es que la mayoría de los proveedores no, de hecho, prueban la hepatitis C de manera adecuada, no la evalúan de manera adecuada. Se muestra que la mitad de los pacientes que fueron tamizados con unos anticuerpos de hepatitis C positivo no recibió ningún seguimiento de pruebas de RNA de hepatitis C positiva para ver si seguían siendo infectados. Y ven más aún de aquellos que fueron evaluados y se encontraron que eran positivos para hepatitis C. Casi el 90% de esos pacientes no recibieron ninguna terapia para hepatitis C.
Entonces, ¿cómo asociamos a estos pacientes al cuidado o a la atención? Bueno, nosotros debemos empezar con la asesoría, especialmente en lo cerca de los modos de transmisión, que incluye situaciones raras, tales como, además de lo que sabemos de la exposición sangre-sangre, como en los usuarios de inyecciones, ¿no? O también comportamientos sexuales riesgosos. También tiene que hablar de accidentes masivos con múltiples heridos, donde se mezcla la sangre. También compartir tatuajes no profesionales, compartir el cepillo de dientes y también se debe prestar atención al uso de inyecciones en drogas. Y lo importante no es solamente el compartir agujas, pero también compartir todo el equipo de preparación que incluye las jeringas, las cucharas y otro tipo de elementos. También debemos hablar de aquellos que están asociados con la donación de órganos de sangre o de semen y no saben que son positivos. Los pacientes también tienen que saber qué comportamientos no están asociados a la transmisión para que no se preocupen acerca del contacto con personas que sí pueden tener el potencial de ser positivos a hepatitis C, pero pueden no transmitir la enfermedad. Estos son, por ejemplo, estornudar, toser, compartir utensilios. También hay que advertirlos acerca del uso de hepatotoxinas, no solamente alcohol, pero también el paracetamol, ¿no? Que se conoce como acetaminofén en Estados Unidos. La necesidad de vacunas contra injurias hepáticas, peor como vacunas de HB o hepatitis B, así como tamizar hepatitis B, que eso también puede ser crónica. Is also recommended for all patients with cirrhosis. La vacuna contra el neumococos también se recomienda para pacientes con cirrosis. Una consideración breve sobre si nosotros mantenemos a estos pacientes y los tratamos nosotros como infectólogos o si debemos discutir esto con los gastroenterólogos. Claro, ahora con los antivirales todo el mundo puede tratar las hepatitis C, pero una de las consideraciones es que enfermedades infecciosas podemos fácilmente tratar pacientes no seróticos o con una cirrosis compensada. De pronto podemos mantener pacientes que están coinfectados, ya sea con VIH o con hepatitis B, o que tienen infecciones frecuentes que están asociados al uso de inyecciones para drogas o cualquier otra cosa. Bueno, para nuestros colegas de gastroenterología, es muy buena idea de pacientes con enfermedad hepática avanzadas o con carcinoma hepatocelular. Claro, aquellos que necesitan trasplante o que pueden tener otro tipo de enfermedades concurrentes, como puede ser pancreatitis crónica con insuficiencia u otro tipo de comorbilidades gastrointestinales. Sin embargo, quien sea que trate la hepatitis B, vemos que esto es un caso del uso de drogas y casi todos necesitan el manejo para el abuso de sustancias y también necesitan psicoterapia y psicofarmacología. Bueno, aquí vemos lo que pueden ser otros problemas sistémicos que puede generar la hepatitis C. Bueno, vemos que la inflamación crónica puede contribuir al desarrollo de ACV o de cualquier enfermedades cardiovasculares, de cáncer extrahepático, pero también podemos ver que hay resistencia a la insulina y más adelante diabetes. Algunas veces vemos también podemos generar vasculitis y enfermedad renal crónica por la crigopolinemia y claro, el hígado como tal puede avanzar hasta la cirrosis y el desarrollo de un carcinoma hepatocelular o una cirrosis descompensada con todos estos problemas. Bueno, es importante tener ciertas cosas en cuenta acerca de la hepatitis C en los pacientes que decidimos tratar. Incluyo también hay un riesgo de reinfección por el cual debemos asesorar a los pacientes o encontrar más ayuda para ellos, tales como el uso de inyecciones o que tengan una pareja sexual estable que también tenga hepatitis C y necesite ser tratada a la misma vez. Hay mayor riesgo de no adherencia al tratamiento, especialmente en personas que continúan utilizar sustancias que pueden alterar su estado mental. ¿O será que están enfermos mentalmente?
Bueno, y también hay otras comorbilidades que pueden prevenir el que tomen los medicamentos de manera adecuada. ¿Será que están coinfectados con VIH, hepatitis B o incluso hepatitis D, todo lo de lo cual tiene que ser comanejado? ¿Será que tienen una cirrosis hepática compensada o decompensada? ¿O será que tienen un carcinoma hepatocelular concurrente? ¿Han sido tratados previamente para hepatitis C? ¿Y qué pasó con el régimen? Fue un régimen fallido, por tanto, tiene que ser evaluados para ver si hay resistencia a otros factores que pueden haber contribuido a esto. ¿O será que tuvieron éxitos pero se reinfectaron? En el caso en el cual tenemos que hacer frente a los motivos para la reinfección. Otros riesgos para las interacciones entre diferentes fármacos o suplementos que puedan tomar, ¿no? O otros regímenes. Y también que si tienen una expectativa de vida, una predicción de expectativa de vida corta por cualquier motivo, ¿no? Que debe ser considerada. Los dos herramientas más importantes que son fáciles para usar en los Estados Unidos son una página web, las guías de hcbguidelines.org, que es algo que alguien puede accesar y que está desarrollada por la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas junto con la Sociedad Hepática, y también viene con un formato. La otra herramienta que me gusta utilizar es otra aplicación gratuita y una página web que se llama hep-druginteractions.org, que es una herramienta muy sencilla para desarrollada por la Universidad de Liverpool en Inglaterra, la cual va a permitir que todos pongan todos los medicamentos de los pacientes junto con un régimen de hepatitis C deseado, y se puede verificar cualquier interacciones importantes. Bueno, un poquito acerca de la historia. Nuevamente, esto es una diapositiva compleja, pero quiero presentarlo de manera sucinta, ¿no? A mediados del siglo XX y hasta el 80 solamente se utilizaba interferón, incluso antes de identificar, ¿no?, hepatitis C como el único virus, y la tasa de éxito de cura era del 10%. Con interferón, con la adición de DDA saltamos a 4%, pero el tratamiento fue difícil de tolerar, ¿no? Y fue no muy bueno con el RBB, y después en el área de PEG más IFN más RB subimos al 55%, y en el 211 añadiendo la primer inhibidor de proteasa que fueron utilizados de manera conjunta con interferón, y empezamos a alcanzar tasas de cura del 75%. Además de eso, actualmente tenemos la posibilidad de curar más del 95% de todos los pacientes con hepatitis C con regímenes orales que están muy bien tolerados. Bueno, aquí podemos ver la resistencia. Yo, de hecho, quiero presentar unos cuantos algoritmos que son muy sencillos de seguir y que todos pueden hacer de manera muy sencilla, y de verdad hay muy pocas pruebas de resistencia como tal, ¿no? Yo simplemente quiero presentar las clases que tenemos. Y tenemos unos inhibidores de proteasa de NS3 que cuando el virus está presionado por ellos tiene una alta selección de mutantes, y como estas variantes tienen un muy bajo fitness, por tanto no hay que se requieren muchas pruebas de rutina para esto. Después tenemos los inhibidores como ciclofosfamida, el cual bajo presión muestra bajas tasas de selección de mutantes, pero también bajo fitness, así que no se requiere tantas pruebas. Simplemente hay que ver que a veces se necesita, es algo que lo que sí necesita pruebas es el NS5A, que genera una alta tasa de selección de mutantes, pero estos mutantes también parece ser que tienen un buen preservación de su fitness. Bueno, ¿y cuáles son estos algoritmos simplificados para el tratamiento? Bueno, en primero, con pacientes que no tienen ninguna evidencia de cirrosis, vemos que los únicos que pueden ser excluidos para un régimen simplificado, y por régimen simplificado yo quiero decir cualquier persona que se ha determinado que necesita tratamiento, puede ser tratamiento. Nosotros escogemos los fármacos definiendo las diferentes interacciones y no necesitan ser monitoreados hasta que sea el momento de evaluarlos para cura 12 semanas después de que finalicen su tratamiento. Los pacientes que no pertenecen a esta categoría están incluidos aquí, y aquellos que previamente fueron tratados y que fallaron, las personas que tienen una enfermedad hepática más avanzada, aquellos que pueden ser comanejados para
VIH, hepatitis B, personas, mujeres embarazadas o personas con otras complicaciones. Bueno, entonces en personas con cirrosis compensada simplemente tenemos que estar seguros de que ellos no tengan antecedentes o que actualmente no caen dentro de la categoría de una enfermedad hepática descompensada. Incluso en personas con enfermedad hepática avanzada, ellos también pueden tener problemas con sus riñones, ya sea por la hepatitis C o personas que tienen enfermedad renal en etapa final pueden tener un monitoreo mucho más complejo. Además de eso, siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos determinar el grado de fibrosis hepática? Algo que alguien puede hacer es calcular lo que se llama la puntuación de FIB-4, que solamente hay que saber la edad del paciente, la ST, ALT y las plaquetas. Y si vemos que el puntaje calculado de cualquier de los calculadores en línea es de son 3.25, se considera que son cirróticos. Si no podemos hacer una elastografía, podemos hacer pruebas serológicas con algoritmos como FibroSure. Las biopsias ya no se recomiendan de rutina, dado que son demasiado invasivas, pero en aquellos pacientes que por algún motivo tienen un resultado, bueno, que da para esto se puede utilizar. Y bueno, solo necesitamos saber el conteo, debemos saber su hemograma, la función renal antes de la terapia, tenemos que conocer su carga viral de hepatitis C, eventualmente el genotipo, dependiendo en qué es lo que vamos a tratar. Y bueno, también tenemos unas comorbilidades virales crónicas y sobre si o no están en embarazo. Las personas sin cirrosis podemos escoger uno de los regímenes tal como el Glepaprevir o el Pibrantecir, que solamente se utiliza durante 8 semanas, o podemos utilizar Sofosbuvir y Velpatasvir, los cuales debemos utilizar durante 12 semanas. Y debemos verificar lo que son las interacciones entre los diferentes fármacos. Bueno, las personas con medicamentos para la diabetes deben ser monitoreados para la hipoglicemia, que sabemos que se da, y aquellos que utilizan warfarina deben ser monitoreados para si tienen un error subterapéutico. Además de eso, no se necesita nada más a nivel de monitoreo. En personas con una cirrosis compensada, podemos utilizar básicamente los mismos dos regímenes. Pueden ver que la duración para el Glepaprevir y Britasvir es 8 semanas, con Sofosbuvir y Velpatasvir son 12 semanas. Pero en aquellos pacientes con el genotipo 3, de los cuales hay muy pocos en Colombia, la mayoría de los 2/3 de ellos están y el 16% son genotipo 4, pero hay algunos porcentajes de genotipo B. En ese caso debemos evaluar para ver si tiene una mutación de Y93H que puede afectar la actividad. En ese caso podemos ya sea añadir Velpatasvir por peso. Utilizamos una combinación que añade Voxilaprevir y que puede ayudar a que se sobrepongan. Bueno, estos pacientes, sin embargo, pueden necesitar ser monitoreados durante la terapia por lo menos en unas cuantas ocasiones, ¿no? Para la decompensación hepática. Bueno, ahora 12 semanas después de que se finaliza la terapia, nosotros debemos evaluar para ver si hay el RNA de HCV y si hay una respuesta virológica. Si se sostiene la respuesta virológica, los pacientes no cirróticos no necesitan un seguimiento adicional. Para los pacientes cirróticos sí deben ser tamizados para ver si tienen el desarrollo de carcinoma hepatocelular con o sin la proteína AFP. Si no se alcanza la cura, debemos evaluar los motivos para la falla y preparar al paciente para retratamiento. Sí corresponde, y debemos monitorear la progresión de la enfermedad hepática y también otro tipo de complicaciones de hepatitis C. Incluso aquellos que se han curado pueden reinfectarse, por tanto, todo hay que tener pendiente eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la infección de hepatitis C es aguda? Si hay una exposición significativa, en los Estados Unidos no se recomienda ningún tipo de profilaxis post-infección porque podemos tratar a las personas. Actualmente lo que se recomienda es que ni siquiera esperemos ese 25% de los que se curan espontáneamente. Básicamente tratamos a las personas inmediatamente para
prevenir una diseminación adicional, ¿no? La duración y los regímenes son los mismos. Y bueno, entonces la Organización Mundial de la Salud tiene la meta de reducir la incidencia en 80% y reducir la mortalidad por hepatitis C en un 65% para el año 2030. Y bueno, hay un estudio muy interesante hecho por Heffernan y sus colegas evaluando sobre si podemos alcanzarlo o no. Bueno, comparado con el status quo, vemos que la primera intervención podría ser reducir el riesgo de infección iatrogénico en el 80%, es decir, hacer prácticas de inyecciones más seguras, evaluar los productos de sangre, y segundo es la reducción de daños con personas que tienen un uso de inyecciones para drogas, en los cuales puede llegar a muchas personas. Y otra intervención adicional sería poder ofrecer antivirales de actuación directa sin importar la etapa de la enfermedad para cualquier persona que esté diagnosticada. Y lo último, aparte de esta intervención, sería un tamizaje que podría capturar casi el 90% más de todos los infectados por hepatitis C. Y bueno, y así es como se verían los resultados. Aquí podemos ver que es en el uso de terapias modernas de hepatitis C o el status quo que nos está ayudando, pero podemos ver que la intervención 1 y 2 y 3 sola no nos va a llegar allá hasta a donde queremos para el 2030, pero si añadimos las 4 intervenciones y las unimos, vamos a poder reducir la mortalidad en un 65% y podremos reducir la incidencia en un 80%. Así que muchísimas gracias por haber escuchado esto. Tengo diapositivas adicionales que ustedes pueden ver más adelante. Con mucho gusto yo les voy a enviar la presentación a los organizadores y, bueno, puedo responder a sus preguntas.